buenas tardes. Quien les habla es Harun Helen Aricosío. Con mi colega Indira Gutiérrez Chayna presentamos el tema polémico del lenguaje inclusivo. En nuestra posición a este tema es en contra. El lenguaje inclusivo se llama a aquel que designa, que no discrimina, que no ignora a las personas, sin importarle género, clase social, origen, edad. El lenguaje inclusivo comienza por incluir a las mujeres en la vida diaria de nuestro lenguaje cotidiano. De la misma manera debe ser aplicada actualmente donde estamos trabajando. Las mujeres tienen el reconocimiento hoy en día sobre la igualdad entre hombres y mujeres. En base a esto nosotros nos planteamos a una pregunta. ¿Debemos cambiar nuestras normas gramaticales para satisfacer nuevas formas de pensamiento de género? No. Entonces el lenguaje inclusivo, lejos de entrever la imagen de la mujer en la sociedad, lo que genera es una serie de pericias, imprácticas y desordenadas, con el lenguaje escrito y oral. Y esto acaba por deteriorarse de modo de hablar y de escribir totalmente. Entonces el lenguaje inclusivo es inadecuado y producirá errores gramaticales futuros. El lenguaje ha venido siendo formado naturalmente por nuestros antepasados y son reglas prácticamente que no pueden ser rotas. Al aplicar un lenguaje inclusivo, lo que se obtiene es un prejuicio que hace que el lenguaje prácticamente se degenere y sea pobre. Tomamos como ejemplo lo que sucedió en el año 2019 sobre la actriz que publicó Mayra Couto sobre Mi cuerpo, mi mundo. Hubo un debate total, ¿no?, con la publicación que hizo en sus redes sociales. Entonces, ¿qué pasó? Usó las siguientes palabras como, por ejemplo, mi cuerpo, mi mundo, las niñas. Prácticamente esto, la mayoría de la gente ha generado un total debate. En la nueva era, prácticamente la igualdad ha sido vista como una masculinidad, ¿no? Entonces, finalmente, esto ha venido siendo destruida. La ciencia económica, en nuestra opinión, la solución es incorrecta para que el lenguaje sea cambiado por las vocales O, A, E y entre otras, por ejemplo, se ven absurdas, ridículas y completamente ineficaces. Mi nombre es Indira Sonia Gutiérrez Chayna. Hablar sobre el lenguaje inclusivo va mucho más allá, puesto que es un tema muy complicado y en muchos casos mucho más controversial. Es por ello que a primera vista es una cuestión ideológica que involucra a la lingüística y a la política. Por ello es necesario examinar esta situación en la perspectiva de la investigación crítica del discurso, cuyo objetivo principal es revelar que el conocimiento y la ideología se utilizan y construyen en el lenguaje. Algunas personas creen que dado que la mayoría de los estudios críticos del discurso enfatizan en el papel de la representación social, lo cual es necesario para cambiar el enfoque hacia la persona en el evento y en la observación del diálogo. La discusión en torno a este tema en cuanto es al lenguaje inclusivo ha acaparado espacios mucho más allá de lo que nos imaginamos, por ejemplo en las noticias mundiales, y sobre todo se suscitan acalorados debates en lo que es en Internet, en donde observamos la participación de personas, de universidades, de empresas, de organizaciones o comunidades que producen pautas para eliminar el lenguaje sexista. Desde nuestro punto de vista llegamos a la conclusión que el lenguaje inclusivo está mucho más lejos de permitir observar a las mujeres en la sociedad, lo que produce una serie de estrategias poco realistas e incomprensibles con el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. En última instancia deteriora el estilo, socava la precisión gramatical y genera confusión. El género no debe confundirse con las palabras que se refieren a los hombres o a las mujeres. El uso inadecuado producirá errores gramaticales. El argumento a favor del lenguaje inclusivo es mucho más complicado que a primera vista, porque es una cuestión ideológica que involucra a la lingüística y también a la política. En nuestra opinión, el lenguaje inclusivo no se propone por motivos gramaticales, sino se propone por motivos retóricos. El propósito de este tema
es aclarar el tema de la desigualdad de género, lo cual intenta crear una comprensión de los problemas tanto sociales y culturales, y luego la gramática pasa a un segundo plano. Así concluimos con nuestra documentación. Muchas gracias.